Hay conflictos que se miden en años, incluso en décadas, pero a veces tan solo 74 días son suficientes para redefinir la identidad de toda una nación y dejar una marca para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo una operación militar que buscaba forzar una negociación se convirtió en una guerra total, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. Para entender por qué todo estalló en 1982, es fundamental mirar para atrás en el tiempo. Y no un poquito, casi 150 años. Durante todo ese tiempo, el reclamo argentino fue una constante, una herida abierta que nunca cerró. Y bueno, en el 82, por una mezcla de crisis política interna y la sensación de que el diálogo ya no iba a ningún lado, esa herida llegó a su punto de quiebre. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con el reclamo histórico, después veremos cómo se pasó de las palabras a los hechos, analizaremos los momentos clave en el mar y la resistencia final en tierra, para cerrar con el legado que esta causa nos dejó. Empecemos entonces por el principio de esta historia. Ese momento exacto en que 150 años de reclamos diplomáticos se agotaron y le dieron paso a la acción militar que, bueno, lo cambiaría todo. En la madrugada de ese 2 de abril se pone en marcha la Operación Rosario. La noticia de que la bandera argentina ondeaba de nuevo en las islas explotó en todo el país. Generó una mezcla de sorpresa, de emoción, un fervor patriótico que hacía décadas no se veía. Para muchísima gente era como un sueño cumplido después de generaciones. Ahora, paremos un segundo acá porque esto es clave. La intención original no era empezar una guerra. Para nada. La Operación Rosario se pensó como una forma de decir, bueno, estamos acá, ahora sentémonos a hablar en serio. El objetivo era político, no bélico. Se buscaba destrabar un diálogo que llevaba décadas congelado. Pero esa apuesta por, digamos, forzar la diplomacia, duró un suspiro. La respuesta que llegó desde el otro lado del Atlántico no fue precisamente una invitación a conversar. Fue una demostración de fuerza militar, categórica. Y miren la escala de esto. Margaret Thatcher, la primera ministra británica, que también tenía sus propios problemas políticos, envió la flota de guerra más grande que el Reino Unido había movilizado desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Desde la Segunda Guerra! El mensaje era clarísimo. Acá no se negocia nada. Así, un reclamo de soberanía se transformó en la antesala de una guerra. Y acá se ve el contraste, que era tremendo. Por un lado, una fuerza profesional con tecnología de punta. Por el otro, miles de jóvenes argentinos, muchos de ellos conscriptos, que de repente se encontraron en unas islas con un clima implacable, un frío que te calaba los huesos. El clima, de por sí, era otro enemigo para el que no estaban preparados. Este es el punto de no retorno. El 1 de mayo, con los primeros bombardeos británicos sobre las islas, se acabaron las palabras. Empezaron a hablar las armas. La guerra, ahora sí, había comenzado oficialmente. Una vez que empezaron los ataques, el conflicto se mudó a 2 escenarios que fueron decisivos, donde se mezcló la audacia con la tragedia más profunda, el mar y el aire del Atlántico Sur. Apenas un día después de ese primer bombardeo, pasa algo que altera completamente la naturaleza del conflicto. Se cruza una línea muy delgada y la violencia escala a un nivel que nadie esperaba. 323. El número es demoledor. El hundimiento del crucero General Belgrano, que además navegaba fuera de la zona de guerra que los mismos británicos habían marcado, se llevó la vida de 323 tripulantes. Fue, por lejos, la mayor pérdida humana en un solo día, y básicamente dinamitó cualquier posibilidad de una salida negociada. Pero la respuesta argentina llegó desde el aire, y lo que hicieron los pilotos de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval fue impresionante. Asombraron al mundo. Volaban al límite, casi tocando el agua para que los radares no los detectaran, y demostraron un valor que fue reconocido en todos lados. Le hicieron frente a una de las fuerzas más modernas del mundo a puro coraje, y lograron impactos históricos. A pesar de los duros golpes que recibió la flota británica, su avance no se detuvo. Así que, inevitablemente, la guerra se trasladó a tierra firme, a esas colinas frías y desoladas que rodeaban la capital de las islas. Llegó junio. Y con junio, el invierno austral en su máxima expresión. Para los soldados en las trincheras, muchos con ropa que no alcanzaba, la lucha ya no era solo contra un ejército mejor equipado. Era una lucha constante contra el frío congelante, la humedad, el agotamiento. Y la defensa de la capital se jugó acá, en los montes, en London, en Tumbletown, en Dos Hermanas. Ahí se dieron algunas de las batallas más feroces de toda la guerra. Combates de noche, cuerpo a cuerpo, a muy corta distancia. Los soldados argentinos defendieron cada metro de tierra con una tenacidad increíble, muchas veces hasta quedarse sin una sola bala. Y así,
Con la caída de esas últimas defensas, llegamos al final de los 74 días de combate. Pero ojo, este no es el final de la historia, ni cerca. Es en realidad el comienzo de un legado que sigue vivo hasta hoy. El 14 de junio, después de 74 días, las armas se callaron. Se firmó el cese al fuego en las islas. Pero mientras la guerra terminaba en el campo de batalla, para Argentina la causa de Malvinas recién empezaba a grabarse a fuego en la memoria colectiva de una forma totalmente nueva y definitiva. 649, ese es el número de vidas argentinas que se perdieron. Cada una de ellas, y también los miles de veteranos que volvieron, transformaron un conflicto bélico en un sentimiento nacional, en un reclamo que va más allá de cualquier gobierno o generación. Y la pregunta final queda flotando en el aire. La guerra dejó cicatrices profundas, es verdad, pero también solidificó un sentimiento de pertenencia y un reclamo que sigue tan vivo como en ese entonces, sostenido por la historia, por el derecho y, sobre todo, por la memoria. Y creo que esta frase, nacida del dolor pero también del orgullo, lo resume todo. Es mucho más que un eslogan, es una declaración de principios que se forjó en esos 74 días y que para millones sigue resonando con la misma fuerza más de 40 años después.